¿Qué tal? Esto es Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. La psicología clínica para mí es vida, ¿sabes? Creo que en muchas oportunidades nos quedamos como, bueno, hay una pregunta muy constante que le realizan a uno y es como, ¿por qué eres psicólogo? ¿Sí? Y también hay una falsa idea de que todos quieren ayudar a los otros, ¿sí? El que estudia psicología quiere ayudar al otro. Y pues no suele ser así, ¿sabes? Pero en la psicología clínica debe haber como un ímpetu por querer hacerlo, ¿sí? Es muy importante tener como esa intencionalidad de querer ayudar al otro, ¿sí? Porque vas a estar en constante tratamiento y en constante interacción como con las vulnerabilidades del otro. Y así como puedes apoyar, también puedes lastimar. Entonces tienes que tener como mucha actitud de servicio, mucha vocación y amor, pasión, creería yo, con la vocación. Desde muy temprana edad fui a terapia, aproximadamente desde los 12 años. Empecé a tener episodios de depresión, ansiedad, desde muy pequeña, entonces lloraba todas las noches, no podía dormir, me levantaba sobre las 2, 3 de la mañana a bañarme, pensaba que siempre se me hacía tarde para ir al colegio. Entonces esto se convirtió como en una rutina fea, ¿sabes? Entonces fue demasiado desgastante y alguna compañera del colegio me dijo como, ve al psicólogo del colegio. Entonces como que tomé la decisión, honestamente, ir al colegio a pedir ayuda no fue fácil y más porque digamos que mi contexto familiar no lo veía como muy bien, ¿sí? Ir a terapia no, pues no era tan cuerdo de mi parte. Entonces, de hecho, ahí empezaron muchas limitaciones. Yo desde muy pequeña supe que quería ser psicóloga. Creo que el sentir que alguien pudo ayudarme me hacía sentir en deuda con el mundo para ayudarlos, ¿sí? Y creo que de allí nace esa vocación, como el sentir que yo pude encontrar alivio en la terapia y que eso se lo puedo dar a los demás. Dije, no, de aquí soy. Sí, de hecho, hace poco estaba revisando como los anuarios, eso es cuando uno se gradúa, que tiene el libro y demás, y yo decía que quería ser neuropsicóloga, ¿sí? Entonces, claro, yo intentaba hacer como memoria y decía, sí, yo quería ser neuropsicóloga porque para mí era importante entender cómo funcionaba el cerebro, ¿sí? Como que yo decía, wow, de ahí soy. Pero a lo largo que fui aventurándome más como en el mundo de la psicología, dije, o sea, sí, me gusta, pero no me apasiona. ¿Qué me apasiona? Hacer clínica. Entonces, en octavo semestre hicimos clínica, las primeras prácticas eran obligatorias y estar involucrada como en ese aspecto fue muy bonito. O sea, yo me sentí demasiado afín y dije, no, esto en definitiva es lo mío. La psicología clínica es una rama de la psicología, ¿sí? Dentro de la psicología clínica también tenemos diferentes enfoques, ¿sí? Entonces tú puedes ser un psicólogo clínico conductual, cognitivo, un psicoanalista, un sistémico, entonces tienes como diferentes áreas. Y además también te especializas como en algo puntual, ¿sí? Entonces tú dices, yo quiero atender a niños, yo quiero atender a adultos, yo quiero atender a parejas, yo quiero atender a familias. Si bien a uno dentro de la academia lo forman para atender casi que a la mayoría de los grupos, pues uno debería especializarse en uno en específico, ¿sí? Para poder ser como más objetivo con lo que se busca. Entonces, el objetivo principal de la psicología clínica es generar, apoyar y generar bienestar a la persona que te está buscando, ¿sí? Si bien nuestra tarea no es hacerle que el otro se sienta bien, es como permitirle mostrar el panorama con unos ojos distintos a los que ellos tienen para que puedan empezar a tomar decisiones acertadas frente a esa vida que vale la pena ser vivida, ¿sí? Porque hay una falsa idea de que uno va al psicólogo y el psicólogo le dice a uno qué hacer y se le solucionan los problemas, pero no, así no ocurre, ¿sí? Lo que se logra es que en estos espacios pues tú entres en contacto con eso que es importante para ti, veas qué cosas tienes o qué recursos te hacen falta, no hablándolos en términos económicos, sino emocionales, comportamentales, actitudinales, que te permitan
llevar o que te guíen a ti a esa vida que quieres vivir. Entonces, en primera instancia, cuando tú llegas, por ejemplo, a una consulta conmigo, lo primero que realizamos es una valoración psicológica. Entonces, evidentemente, en primera instancia me presento, te digo quién soy, cuál es mi formación, pues para darte las garantías de que vas a estar con un profesional capacitado, ¿sí? En segunda instancia se firma un documento que es el consentimiento informado, donde pues hablamos de todo el reglamento a nivel legal y es como cuáles son los parámetros de la prestación del servicio, ¿no? O sea, ahí, si bien hay unos términos de confidencialidad que deben estar, hay otros momentos en donde esta confidencialidad se quebranta. Entonces, este es el documento pues, que soporta y le da partida al proceso. Posterior a esto, pues se hace la apertura de la historia clínica, se diligencian datos generales del consultante y se llega pues como a lo más importante, que es el motivo de consulta, ¿no? A la pregunta base, y es como, ¿qué te trae por aquí? O sea, ¿qué ha sido justamente ese abordaje? Entonces, ya una vez uno entendiendo el contexto, comprendiendo qué es lo que está ocurriendo y cuál es la necesidad del consultante, ya uno le propone un plan de trabajo en esa primera sesión, ¿sí? Entonces uno le dice, mira, frente a lo que me mencionas, considero importante que trabajemos esto, creo que aproximadamente nos puede tomar tanto tiempo, es importante que tengamos este direccionamiento. Bueno, digamos que depende mucho pues, de lo que ocurra dentro de esa valoración. Y ya, digamos que empezamos este camino tan lindo que es la terapia, ¿no? Van a haber sesiones difíciles, van a haber sesiones y yo les digo a todos mis pacientes, es como, van a haber sesiones en donde me vas a amar, porque vas a sentir como que le encontraste el sentido a muchas de las cosas que estás hablando o de las que estás viviendo, ¿sabes? Pero van a haber otras sesiones en donde no me quieres ver porque sientes que te confronté o que te dije algo que no querías escuchar o que quizás no estabas dispuesto a escucharlo en ese momento, ¿sí? Y he tenido también la oportunidad en donde mis pacientes me dicen como, sí, la sesión fue súper difícil, me fui caminando hasta mi casa llorando porque fueron sesiones complejas, pero sabes, como que lo necesitaba. Entonces creo que si bien angustia escuchar cómo salí de la consulta llorando y yo lo vi que salió regulado, como tranquilo, pues que llegue a la siguiente sesión y me diga, no, me fui todo el camino llorando hasta mi casa, pues es frustrante. Pero cuando llega el complemento de esa frase y es como, pero le encontré el sentido, o sea, me hizo como match o me engranó frente a muchas cosas que tenía que cuadrar, pues es como, el trabajo está hecho, ¿sí? Igual hay días en donde puedo entrenar una habilidad 1000 veces y por más de que esté entrenada, puede que no sea clara, ¿sabes? Y a veces eso también lo frustra a uno como terapeuta, pero uno también entiende y comprende que va al ritmo del paciente. ¿Cómo uno puede identificar que alguien está en crisis? Ok, es una pregunta súper valiosa, ¿sabes? Sí. Muchas veces minimizamos las emociones de las personas de nuestro alrededor, ¿sí? Y yo me voy con 5 aspectos claves, ¿sí? El primero es, uno puede entrar en invulnerabilidad cuando su cuerpo físico está empezando a fallar, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en una situación crítica como, no sé, el cáncer, llevo con un dolor de cabeza constante, una enfermedad crónica, o sea, que el cuerpo físico se vea vulnerado, esa es una señal de alarma, es una vulnerabilidad importante. El uso de medicamentos recetados y no recetados, ¿no? El hecho de que yo consuma con una mayor frecuencia algún medicamento y que no tenga como un lineamiento médico, pues puede llegar a ser una vulnerabilidad importante. Igual, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? El hecho de que yo esté expuesto, que presente un consumo exacerbado de sustancias psicoactivas también es una señal de alerta. Hacer actividad física es importante, ¿sí? Si bien no es como volverse la persona más fit, es como tener algo de actividad física durante el día. ¿Por qué? Porque esto te permite estar activo y tener la energía suficiente para poder desarrollar las habilidades durante el día. El dormir, si ves que el sueño está siendo afectado, como que no puedes descansar. De hecho, muchas veces las personas como que minimizan
el dormir o normalizan más bien que dormir mal está bien. Sí, estamos en un mundo en donde tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, dormir 2-3 horas es un lujo, básicamente. Y lo cierto es que esto es una vulnerabilidad súper importante. Lo mismo alimentarse, ¿sí? Si yo no me alimento adecuadamente, si yo no tomo mis comidas a tiempo, pues yo no voy a tener la energía suficiente para desarrollarme durante el día. Entonces, bajo estos 5 aspectos, sí hay al menos 2 o 3 que están como en bombillito rojo, importantes prestarles atención porque probablemente se puede desencadenar una crisis. Importante para que un terapeuta actúe frente a una problemática puntual, el consultante debe ser consciente de que eso le está generando una problemática. Si bien yo puedo identificar que esto puede afectar al consultante en muchas otras áreas de su vida, pero si él no lo identifica o no lo quiere trabajar, yo como terapeuta no puedo obligarlo a hacerlo. ¿Te ha tocado decirle a algún paciente como, bueno, ya es hora de que tú continúes solo? Sí. ¿Y cómo es esa despedida? De hecho, llegar a ese momento de la terapia genera muchas emociones al mismo tiempo, ¿sí? Porque honestamente, pues para uno es una alegría inmensa, pero también, o sea, por más de que uno no lo quiera, pues uno genera un vínculo con el consultante, ¿sí? Si bien no es un vínculo como de amigos o de familia o de noviazgo, ni mucho menos, es un vínculo importante porque es que yo sé muchas vulnerabilidades tuyas, ¿sí? Y lo frustrante de todo esto, pero lo necesario es, yo conozco todo de ti, pero tú no conoces nada de mí, ¿sí? Y entonces yo sé lo que te ha costado llegar hasta este punto y entonces, claro, genera esa alegría, pero también esa nostalgia de no te voy a volver a ver, ¿sí? Si bien siempre está la puerta abierta para regresar ante alguna circunstancia importante, lo ideal es que eso no ocurra porque en teoría ya las herramientas están entrenadas, ¿sí? Entonces, para uno como terapeuta siento que es como un sinsabor, es una alegría, pero también una nostalgia detrás, pero en medio de todo también le genera a uno demasiada satisfacción, es decir, como, yo sé lo que te ha costado llegar hasta acá y esto es un logro para ti y también en parte para mí, pero nada de esto sería posible sin ti, ¿sí? Entonces creo que llegar a ese punto es muy necesario y afortunadamente al son de hoy he tenido la oportunidad de dar a varios pacientes de alta y eso pues también me llena de alegría, ¿no? Donde yo tuviera que volver a empezar un proceso terapéutico, bueno, lo cierto es que uno nunca empieza de cero, ¿sí? Porque uno no desaprende y eso es algo importante. Si bien ya hay algunas estrategias entrenadas previamente, pues en medio de todo genera frustración. Sí, o sea, no lo voy a negar, es como otra vez volver a empezar, como cuando pasa el cambio de terapeuta, como lo que ocurre de pronto usualmente en las CPS, es que llegas y cuentas tu historia y tienes que volverla a contar a otra persona, entonces tú lo sientes como un retroceso todo el tiempo. Sin embargo, es que cada profesional te deja una experiencia distinta, ¿sí? Es desgastante un montón, no se va a negar, pero a veces también es necesario, ¿sí? Y volvemos un poco a lo que hablábamos al inicio y es cada profesional es experto en su área, ¿sí? Entonces, digamos que justamente también por eso en Psicohor hemos intentado tener como varios especialistas con diferentes enfoques que nos permitan trabajar algo puntual. Si bien yo puedo tener un consultante, por ejemplo, en donde yo le ayudo a trabajar o trabajamos en conjunto tema de desregulación emocional, pero también está afectada su área sexual, pues yo lo puedo remitir a sexología sin que eso afecte el proceso de psicología individual, ¿sabes? Y ese es como un plus que tenemos aquí, ¿sí? Que trabajamos muchas áreas al mismo tiempo, pero todas es con un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy beneficioso frente a los procesos y creo que le genera demasiada ganancia al proceso en general. A la larga, si bien una de las primeras cosas que uno crea con el paciente es ese vínculo terapéutico, que es el rapport, y es, pues, si yo no encuentro en ti, que eres la persona que me está acompañando, en este caso, pues, sería yo, la terapeuta que te acompaña, pues si tú no ves que yo soy alguien
un lugar seguro, que soy alguien con quien puedes contar, que puedes confiar, que puedes ser 100% honesto, que puedes encontrar empatía en lo que me estás comunicando, pues esto no va a funcionar en lo absoluto, ¿sí? Y desafortunadamente, pues esto se crea con tiempo, ¿sí? O sea, si yo te veo hoy, pero en 8 días te veo otro y en 15 días te veo otro, pues nunca va a haber un vínculo y va a llegar un momento en donde vamos a generar esa desesperanza aprendida, ¿no? Y es como, ya, o sea, ni siquiera lo intento más, porque intentarlo va a hacer que, o sea, no va a cambiar nada de la situación, ¿sí? Porque además y volvemos a lo mismo, ¿no? Y es tener que volver a contar la historia, tener que volver a compartirte mis vulnerabilidades y quedarme ahí, ¿sí? Es como, bueno, ¿en qué momento voy a avanzar? Porque no siento que avance, ¿sí? Y eso es lo que frustra. Llega un momento en donde desafortunadamente nos desencadena y es como abandono. Esa es una pregunta que algunos pacientes en algún momento me hacen, justamente casi cuando ya vamos acabando, y me dicen como, yo siento que eres tan buena terapeuta que no siento que alguien te diga que no. Y yo les dije, sí. En alguna oportunidad, de hecho con 2 personas particularmente, una virtual y una presencial. Creo que la que me dio más duro fue la presencial, ¿sabes? La virtual sí fue la primera vez que nos vimos. A la siguiente sesión me dijo, mira, la verdad no, pues no siento que haya habido match. Entonces, pues prefiero buscar otra opción, válido. Pero la persona con la que me estaba viendo de manera presencial ya llevábamos un proceso largo, ¿sí? Ya llevábamos como aproximadamente 8 sesiones. Entonces, sí fue un golpe duro para mí. Fue como, uff. ¿Pero fue un golpe como al ego o un golpe aquí? Sí, creo que al ego, principalmente. O sea, porque soy muy consciente de que a nivel terapéutico pues estaba siendo muy profesional, estaba siendo muy ética con mis cosas. Y claro, como que el sentir que nunca nadie lo había hecho y en ese tiempo menos, pues fue muy frustrante para mí, pero necesario, ¿sí? Como que también eso me hizo darme cuenta de que no soy para todos, de que si bien siento que mis consultantes me quieren mucho y eso lo agradezco, pues también soy muy consciente de que hay gente a la que no le voy a entrar, ¿sí? Y ha sido difícil aceptarlo, sí, no te lo voy a negar, pero siento que también es necesario, ¿sí? Porque pues todos tenemos habilidades distintas y también depende del consultante, necesitan el terapeuta. Cuando este consultante me dice como, no eres tú, soy yo, no quiero trabajar más contigo, además de que fue un golpe al ego, claramente, también fue replantearme si estaba siendo buena terapeuta o no, ¿sí? De si honestamente si servía para esto en la vida o no. Fue un choque emocional muy fuerte, honestamente. De hecho, fui a terapia por eso también, como que dije, uff, o sea, me dio muy duro. Y me lo replanteé en algún momento, como, bueno, y si dejo más bien de hacer terapia. Pero también lo trabajé dentro de consulta y me decía, bueno, o sea, ¿cuántos consultantes has atendido y cuántos te han dicho que no? Haz el balance y uno muchas veces se queda como con lo negativo. Sí, es como, claro, pues si uno me dijo que no, entonces ya soy la peor terapeuta del mundo y no funciono y no sirvo y, mejor dicho, todo lo hago mal. Pero también el confrontarme con una realidad de que sí, o sea, no a todo el mundo le puedo caer bien, no a todo el mundo, con todos tengo que hacer match, no con todos puedo tener esa cercanía o ese feeling, pues fue difícil, sí, pero pues ya mucho más aceptable, sí. ¿Tú haces terapia? Sí, actualmente no he ido, llevo ya un tiempo sin ir, aproximadamente 6 meses, pero sí voy, intento ir con frecuencia. Ha habido momentos en donde he tenido que ir como mucho más seguido, como mucho más constante, ser más entregada como al proceso. Y han habido otros momentos en donde es como, bueno, necesito una orientación o quizás simplemente alguien que me escuche, ¿sabes? Como que a veces uno encuentra en la terapia ese espacio seguro para hacer. Hablo de lo que me pasa en la vida, ¿sí? Todo lo que implica mi vida.
Mi vida es mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi estudio, ¿sí? Entonces depende de la circunstancia que esté atravesando, puedo hablar de todo o de nada a la vez. ¿Sientes que en algún momento, no sé, esta pregunta sí debo hacer, igual también es no la responderéis? ¿Algo externo ha afectado tu manera de dar como terapia? ¿No es clara la pregunta? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Factores externos, o sea, de tu vida, no de tu trabajo, han afectado en algún momento dar terapia? Sí, claro. Si bien a uno pues dentro de la formación académica te dicen como que si tienes alguna situación personal sin resolver y que sientes que puede llegar a interferir dentro de la terapia, es mejor derivar, ¿sí? Derivar quiere decir que por responsabilidad para conmigo y para con el paciente, remito el caso a otro profesional. Bien sea porque o no cuento con la formación suficiente para atender el caso o porque pues también lidia como con aspectos personales que pueden llegar a dificultarse. Y me ha pasado, sí, claro, a la larga soy humana, ¿no? Y como todos he tenido problemas con mi familia, con mi pareja, con mis compañeros del trabajo, bueno, con todo el mundo, ¿sí? Y han habido situaciones que me sobresaltan como humana y bueno, pues hay muchas cosas con las que también hago sintonía con los consultantes, pero pues digamos que no necesariamente ante todo. Si bien no tengo que derivar el consultante ante todo lo que me resuene con mi vida personal, pues tengo que tener como ese ojo clínico para definir en qué momento esto lo puedo manejar o mejor lo derivo. ¿Sí? Entonces, porque claro, van a haber muchas situaciones en las que siga teniendo sintonía, ¿sí? O sea, si tú me dices, no, es que yo peleaba con mi mamá cuando tenía 12 años, yo me pregunto, ¿quién no peleó con su mamá a los 12 años cuando estaba en la etapa de la adolescencia, en donde nada le gustaba y uno sentía que los papás estaban en contra de uno siempre? Entonces, claro, siempre van a haber situaciones con las que resuenen, sin embargo, como que la premisa está en, sientes que eso de lo que van a hablar o lo que se va a trabajar es algo que te está costando en este momento en tu vida personal y crees que puede interferir con la terapia, pues deriva. Bueno, siento que hoy en día se habla mucho de ir a terapia, pero no se entiende el por qué ir a terapia, ¿sí? Si bien ir a terapia se ha convertido en una necesidad y creo que es importante para todos, tengo que ser consciente de cuál es mi objetivo al ir a terapia, ¿sí? Si mi objetivo, por ejemplo, es no perder a mi familia o no sé, o no perder mi trabajo o como muy vinculado hacia el otro, yo te digo no vayas, ¿sabes? El objetivo de ir a terapia es encontrarse con uno mismo y vivir la vida que uno quiere, ¿sí? En ese sentido, si uno de tus objetivos terapéuticos es quiero estar mejor conmigo mismo, quiero reconocerme, quiero saber qué me gusta, quiero reencontrarme, o sea, quiero saber qué es lo que pasa conmigo, yo te digo, ir a terapia es una muy buena opción, ¿sí? Pero si lo vas a hacer en función de otros, pues creo que no, ese no es el objetivo principal. Y uno muchas veces lo busca y lo entiende así, como que hoy en día se escucha mucho que las personas te dicen, uy, no, si tienes dificultades para relacionarte, ve a terapia. Uy, sí, no estás bien con tu familia, ve a terapia. Pero no logramos comprender todavía el contexto que hay detrás y es ir a terapia implica una búsqueda de bienestar propio, ¿sí? Y la única persona que puede hacer por ti eres tú mismo, ¿sí? Y eso es lo que te va a enseñar la terapia. Eso no te lo puede enseñar nadie más, ¿sí? Sino la terapia, el encontrarte contigo mismo, pero la respuesta está en ti, ¿sí? Entonces es como que si tuvieras una pelota de lana muy revuelta, se la pasas al terapeuta, el terapeuta lo que hace es pasarte la pita y que tú la vuelvas a enrollar como tú quieres, pero no te la puede cambiar, no te puede dar una distinta, no te la puede enrollar y pasártela, sino que la tarea se devuelve. O sea, como que el objetivo de nosotros es
tener la pelota, ayudarte a pasar la pita para que sea mucho más fácil esa nueva construcción de la bolita, pero ya, ¿sí? No podemos ir por ti a hacerte amigos, no podemos hablar con tu familia para que entienda tu situación, no podemos darte tips para vivir una vida plena, ¿sí? Sino que comprendemos que hay cosas que van a ser difíciles y que la tarea vuelve a ser tuya, ¿sí? Te ayudamos a desenrollarlo, pero tú lo construyes. ¿Sientes que es necesaria la terapia? Yo siento que es importante, ¿sí? Pero no es fundamental. Es decir, si bien la terapia nos ayuda a vivir una vida con sentido, no es que yo no pueda tener una vida con sentido sin la terapia. ¿Me hago entender? Entonces, claro, cuando tú sientes que hay cosas que están siendo difíciles y que por ti mismo está siendo complicado, ir a terapia puede resultar muy beneficioso. Pero no estás en la obligación de tener que hacerlo siempre, ¿sí? Porque además también está esta falsa idea de que todos tenemos que ir, de que todos tenemos que hacerlo. ¿Por qué no? Para esto hay que tener voluntad, ¿sí? Y si tú no la tienes, no vas a trabajar. Entonces, bueno, no olviden que mi nombre es Joana, psicóloga de Psicojor. Estoy aquí dispuesta para lo que necesiten y quiero invitarlos a que nos sigan viendo en nuestros siguientes capítulos de Psicoviedades, un podcast donde no existen las preguntas obvias.